Amados hermanos, vamos a comenzar nuestra reunión o el inicio del curso de evangelismo a través de reuniones familiares. Dios les bendiga en esta mañana y vamos a hacer una oración para que vayamos entrando a lo que es cómo será esta clase. Oramos, mis hermanos. Padre, en esta mañana queremos darte las gracias por el amanecer de un nuevo día. Gracias, Señor, porque hoy son nuevas tus misericordias. Gracias por tu favor. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, venimos implorando, Padre, que tú tomes el control de todo, que tomes el control aún de nuestra vida, Señor, que tomes el control de la vida de los alumnos. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, rogamos, Señor amado, que tu gracia y tu favor nos acompañen y que este curso que estamos iniciando, Señor, sea de bendición para todos los alumnos, Padre Santo. Yo te ruego, Señor amado, que en esta hora seas tú, Señor, dirigiéndonos e impartiendo tu gracia y tu sabiduría a nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a ver nuestro prontuario que es la guía de la clase, ¿verdad? Este es un curso de 2 créditos y usted sabe que el curso de 2 créditos implica 10 visitas. Hoy nos toca ver introducción al curso y el plan supremo de evangelización. Esa sería la primera lección de esta mañana. Estaba viendo el proyecto que está en el reverso o en la primera página de su hoja, donde dice proyecto de la clase. Ahí aparece una descripción cómo será el proyecto. Dice: el estudiante identificará una persona o una familia, la cual evangelizará durante 8 semanas, aplicando lo aprendido en clase. Hará un reporte siguiendo el formato entregado por el maestro. Deberá incluir fotos de las reuniones que tenga con esta persona o con esta familia. Reportará el resultado de las reuniones. Otra opción es evangelizar en una reunión familiar, aplicando lo aprendido en clase y reportar los resultados con la firma del líder de la misma. Bueno, prácticamente este proyecto lo que se quiere es poner en práctica lo que se está recibiendo en la clase. Es importante comprender de que si usted ya tiene, por ejemplo, en su casa una reunión familiar o una célula, el proyecto implicaría que usted pusiese en práctica, por decirlo así, tal vez no toda la enseñanza que se va a recibir o se va a impartir aquí, pero sí, por ejemplo, todas las estrategias y algunas otras cosas que vamos a dar acá, que usted pues las vaya poniendo en práctica. Recuerde que este proyecto se tiene que entregar el 4 de abril, ¿verdad? El 4 de abril se tiene que entregar este proyecto. Entonces usted tendría prácticamente que empezar pronto, ¿verdad? Tendría que empezar pronto porque usted va a ir aplicando las técnicas que vamos a dar aquí acerca del evangelismo, de lo que es una célula o qué es una reunión familiar, de qué consta, cómo se realiza, cuál es la metodología, cuáles son los pasos. Es posible que usted ya tenga alguna idea de cómo hacerlo, pero lo que se pide en el prontuario es que usted ponga en práctica lo que vamos a ir dando aquí, ¿verdad? Y luego hará un reporte. Ustedes ya saben hacer informes
donde en el informe venga lo que es el desarrollo de la reunión familiar con fotos, ¿verdad? Que usted está allí impartiendo la enseñanza con las personas, o si usted pues va a decir, no, yo voy a tomar un discípulo y a ese discípulo yo le voy a impartir toda esta enseñanza que voy a recibir, o dos discípulos o tres discípulos, al caso que usted tiene que recibir y dar, ¿verdad? Ese es el asunto del proyecto, y como puede ver usted aquí en este proyecto, em, lo que podemos hacer es un breve informe oral, ¿verdad? O sea, no me lo vaya, bueno, mándemelo escrito el informe, así como lo manda normalmente, pero para poder yo evaluar en el sistema de notas y registros donde van los proyectos, yo tengo que evaluar la parte oral, porque está la parte escrita y está la parte oral. Entonces, para que usted haga completamente el trabajo, usted me envía el informe y después, ok, después en un video usted me lo puede mandar ya explicado, ¿verdad? El videíto constaría de que usted vaya explicando, bueno, usted va a decir, tal fecha nos reunimos con las siguientes personas, iniciamos una reunión familiar, la aperturamos, eh, y así usted va explicando el desarrollo de su informe, ¿verdad? O sea, cómo hizo el trabajo, usted lo va a explicar en el video, ¿verdad? Paso a paso hasta lo que es su conclusión. Eso sería el corto video. No es una exposición de un tema, sino que es prácticamente una cuestión oral de lo que usted manda por escrito. Y si usted pues considera algún resultado o considera algo significativo y positivo de lo que será su proyecto, entonces usted me lo puede añadir allí en el videíto, ¿verdad? Por ejemplo, por decirlo así, fíjese pastor o fíjese maestro que durante el desarrollo de la célula, dos personas se convirtieron a Cristo. O sea, todas esas cosas deben de ir, deben de venir en el informe, y cuando usted me lo esté explicando, pues yo voy a constatar aquí en su informe, lo voy a imprimir para que yo reciba su informe oral, ¿verdad? Explicado. Bueno, a medida que vayamos caminando con esto, usted puede ir indagando más para vertirle más información. Bueno, vamos a entrar a la clase, hermanos. Si usted tiene alguna pregunta, usted puede escribir en el chat de aquí de la clase para que le demos respuesta, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar a lo que es la clase. Coloque su celular en posición horizontal para que usted pueda ver con claridad las diapositivas. Curso de evangelismo a través de reuniones familiares. Normalmente a esto se le llama célula. A las células normalmente se les llama casa de pan, se les llama escuadrones, se les llaman células en sí, se les llaman grupos familiares. No es lo mismo un grupo de crecimiento con una célula, jamás, no existe ningún paralelo, no es lo mismo. Un grupo de crecimiento es donde el líder predica, congrega a la gente, les predica y punto. Ahí quedó todo. O sea, no, los integrantes del grupo no están en la obligación de traer invitados. Si quieren llevar invitados, los llevan, y si no, no. Lo importante es asistir al grupo. En la célula es diferente. En la célula o la reunión familiar, cada integrante de la célula está en la obligación de llevar un invitado. Esa es la diferencia entre célula y grupo de crecimiento. Y en la célula, los integrantes de la célula llevan su invitado, y no solamente lo llevan, sino que le dan un seguimiento,
lo tienen en plan de oración, lo tienen en plan de evangelismo, siempre están permanentemente en contacto con los invitados, ¿verdad? Constantemente lo está llevando a la iglesia y lo lleva a la célula siempre para que esta persona entregue su vida a Cristo, ¿verdad? Y una vez que entrega su vida a Cristo, entonces entra al plan de discipulado y vuelve a repetirse el ciclo. El integrante de la célula empieza a llevar a otro invitado y así va creciendo y va creciendo esto, ¿verdad? Entonces vamos a ir entrando. Usted me va a ir siguiendo en su manual conforme a los encabezados, por favor. Recuerde que usted lo tiene en PDF y yo lo voy a ir tirándolo en diapositivas, que son fragmentos del PDF. La mayoría de estas diapositivas contienen entre un 90 y un 95% de su material. Usted vaya siguiéndome. Vamos con el plan supremo de evangelización. Los días que Jesús vivió como hombre no fueron sino la manifestación en el tiempo del plan que Dios concibió desde el principio. Quería salvar del mundo y reservarse para sí a un pueblo y también edificar una iglesia del Espíritu que nunca pereciera. Veamos, dice aquí, los principios que determinaron la estrategia de evangelización en torno a la cual Jesús orientó su vida sobre la tierra. Bueno, todo lo que Jesús vino a hacer, fue en base a un plan. Dios sabía que el hombre fallaría. Dios sabía que el hombre pecaría. Entonces ya tenía preparado el Señor el sacrificio perfecto para poder enderezar la ruta hacia Él. Cuando el Señor envió la ley o dio la ley a Israel, la ley no era el medio de salvación. La ley solamente era un mapa, era como una ruta bien marcada hacia el sacrificio perfecto. Entonces, como dice el apóstol Pablo, hasta el cumplimiento de los tiempos, entonces cuando se cumplieron los tiempos y los días en el plan de Dios, vino el Salvador, se manifestó, amén, se manifestó y vino a cumplir su misión. Entonces, la misión de Jesucristo de venir a salvar la humanidad estuvo en el plan y en el corazón de Dios siempre. Y el Señor esperó siglos y miles de años hasta que se cumpliese el momento oportuno y correcto para que Jesús viniera al mundo. Recuerde que en el plan de Dios no existen aproximaciones, no existen tal vez, no existen siquiera. En el plan de Dios existen tiempos perfectos, ¿verdad? Tiempos perfectos. Y en el tiempo que Cristo vino era el tiempo perfecto para que se manifestara al mundo y expresase la voluntad de Dios. Vamos a seguir avanzando los principios que determinaron su estrategia. El primer principio es selección. Todo comenzó cuando Jesús invitó a unos pocos hombres a que lo siguieran. De inmediato puso de manifiesto el camino que habría de seguir su estrategia evangelizadora. Su propósito inicial fue reclutar a hombres que pudieran dar testimonio de su vida y completar su obra después de que él regresara al Padre, hombres que pudieran ser líderes de las multitudes. Allí empieza la primera o la estrategia de Jesús. Una de las cosas que nosotros aprendimos en la clase del ministro aprobado en cuarto año es que los hombres de Dios lideramos a través de otros. Ese es un ciclo que Jesús inició. Amén. Ese es un ciclo que Jesús inició y él seleccionó a 12. Seleccionó a 12 y esos 12 fueron los que recibieron la mayor parte o la mayor esencia de sus enseñanzas,
fueron los que recibieron, hermanos, lo más esencial de Jesús. Compartieron con Él, vivieron con Él, caminaron con Él. Todo momento, a toda hora, a cada instante, ellos estaban recibiendo de parte del Señor. Prácticamente Jesús no solo seleccionó, sino que Jesús se invirtió. Jesús se invirtió en ellos para formar líderes, para formar personas que continuarán con la visión, o para depositar en personas una visión, se necesita invertirse. Se necesita desacomodarse un poco para entregarle más tiempo, empeño y dedicación a la formación de estos líderes que continuarán la visión o la estrategia. Recuerde que el llamado de Dios es uno, pero en el llamado viene la visión, y la visión es la estrategia que utilizaremos para plantar el reino de Dios en la tierra. Eso es técnicamente el concepto de visión. Es la estrategia, ¿verdad? O sea, eso es lo que Dios le entrega al hombre que es llamado por Él. Y usted puede ver que la visión, hermano, viene respaldada por Dios. Pero una cosa es el respaldo, una cosa es el llamado, una cosa es la visión, pero la otra parte es la que tenemos que hacer nosotros para formar en estos hombres y colocar en ellos la visión que Dios nos ha entregado. ¿Ok? Eso fue lo que hizo Jesús. Para que Jesús pudiese continuar después de muerto su estrategia evangelizadora, llamó a 12 discípulos, a los cuales después les llamó apóstoles, y en ellos puso la gran comisión: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y predicándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas, ¿verdad? Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la parte escritural de la gran comisión. Entonces, el primer paso fue seleccionar. Vamos avanzando. Inciso a hombres ansiosos de aprender, ¿verdad? Usted vaya ahí subrayando en su PDF, a hombres ansiosos de aprender. En su mayoría eran trabajadores comunes que probablemente no tenían preparación profesional, que no fueran los rudimentos de conocimientos necesarios para su vocación. Su educación formal la consiguieron probablemente en las escuelas de la sinagoga. Bueno, es lo que estaba anunciándole yo al principio. Nosotros podemos tener líderes entusiastas o personas que destacan entre los demás. A esos podemos llamarles líderes, que tienen un carácter diferente a los demás, que son personas que contienen un grado de responsabilidad, que pueden ejecutar una asignación. Entonces, a estos hombres que de repente no tienen la formación, hay que formarlos. Hay que formarlos para que un soldado cumpla al pie las instrucciones o los mandatos de sus superiores. Tiene que ser formado primero. Tiene que ser formado. Y una de las cosas que Jesús formó en los discípulos fue cumplimiento. Había determinación en Pedro, había determinación en los demás de cumplir el mandato de Jesucristo. Testificar en Jerusalén, testificar en Judea, testificar en Samaria e ir hasta lo último de la tierra y llevar el testimonio de Jesucristo. Pero ¿qué pasó? Jesús agarró el deseo de ellos de aprender y se invirtió. En otras palabras, los discípulos tuvieron un instituto bíblico con el gran maestro de maestros 3 años y medio. Imagínese usted, en todo tiempo, en todo momento, no había descanso. Ellos
convivieron con él las 24 horas del día y tuvieron el gran privilegio de caminar con el Rey de Reyes y Señor de Señores y recibir su sabiduría, su corrección, su motivación y su instrucción. Entonces, a pesar que estos hombres no eran versados en letras ni eran profesionales, el Señor se invirtió en ellos y los preparó. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Preparar líderes, preparar obreros, capacitar personas para que sirvan a Dios con eficacia, para que comprendan cuál es el llamado de Dios, para que comprendan qué es lo que Dios quiere hacer a través de ellos. No simplemente es el ser ansioso, no simplemente es tener el ímpetu, porque acción sin visión no tiene ningún sentido, es golpear al viento. Pero cuando los hombres son direccionados, instruidos, formados, se vuelven obreros que no fácilmente el enemigo quitará de ellos la visión, ¿verdad? Entonces, la estrategia comprende en ser seleccionados. Nosotros fuimos seleccionados de entre muchos. Usted dirá, en mi familia somos 5 hermanos, 6 hermanos, 7 hermanos, pero Dios me escogió a mí. Ahí está, tú fuiste seleccionado para un trabajo en la obra de Dios. Usted, hermana, que de repente son hasta 10 hermanos, pero la única que sirve al Señor es usted. Usted fue seleccionada por Dios. Entonces, cuando nosotros buscamos aprender, buscamos ser entrenados y preparados, Dios nos utilizará con mayor desempeño. Amén. Dios nos utilizará con mayor desempeño. Vamos a seguir viendo aquí. Inciso B, concentración en unos pocos. Mire los pasos que hizo Jesús. Concentración en aquellos que quería que fueran sus instrumentos. Considera necesario mantener al grupo lo suficientemente reducido como para poder trabajar con ellos eficazmente. Habían muchos discípulos que andaban con él. Había una gran cantidad que andaban con él. Pero ¿qué sucedió? Él se concentró en 12. Usted a la iglesia no le puede dar liderazgo cristiano a todos, porque no todos tienen la capacidad de ser líderes. Usted le va a enfocar lo de liderazgo cristiano sobre los que son líderes. Entonces se va a concentrar, si usted tiene 5 personas que tienen la capacidad de poder recibir esto y desempeñarlo, entonces usted se va a concentrar en 5, no en todos. Porque cuando se quiere abarcar a todos, no se va a obtener el resultado deseado. Entonces Jesús llamó a 12, los tomó y ellos andaban con él, y ellos vivían con él, y ellos salían a evangelizar con él, salían a todos lados con él, y en esa andancia, allí el Señor se concentró con ellos y depositó todo lo que ellos necesitaban saber. Inciso C, el principio aplicado. Bueno, dice acá, ilustra de forma gráfica un principio fundamental de la enseñanza que en igualdad de circunstancias, cuanto menor es el tamaño del grupo al que se le enseña, tanto mayor es la oportunidad para impartir una instrucción eficaz. Jesús dedicó la mayor parte de la vida que le quedaba en la tierra a estos pocos discípulos. Literalmente consagró todo su ministerio a ellos. Es lo que estoy enseñándole. Él se concentró con 12. ¿Y qué pasó? Estos 12 fueron los que desplegaron la gran comisión en todo Israel y en el mundo. Estos 12 fueron los que llevaron el mensaje del evangelio a todas las personas e hicieron muchas cosas gloriosas y alcanzaron un gran testimonio, y sobre todas las cosas nos dejaron un gran legado poderosísimo e interminable, como lo son las sagradas escrituras del Nuevo Testamento. Vamos avanzando entonces. Inciso D,
no desatendió al pueblo. Jesús hizo todo lo que se le podía haber pedido a un hombre. Y aún más, para llegar a las multitudes, predicó sin cesar a las multitudes. Les enseñó, los alimentó. Cuando tuvieron hambre, curó a los enfermos y echó de ellos a los demonios. Bendijo a los niños y en todas las formas posibles él demostró interés sincero por las multitudes. O sea, para Jesús siempre había tiempo para atender a las personas. Siempre había tiempo. ¿Por qué? Porque el plan de él era expresar el deseo de Dios, el amor de Dios, la voluntad de Dios. Él dijo, yo vine para servir y no para ser servido. Eso es algo que nunca debemos olvidar nosotros. Nosotros somos llamados a servir, no a ser servidos, hermanos. Siempre estaremos sirviendo. Hasta que la muerte aparezca o el Señor venga, estaremos sirviendo a los demás. Para eso hemos sido llamados. Entonces Jesús nos deja un gran ejemplo de que siempre predicó, siempre atendió la necesidad de las personas, les dio de comer, los sanó, los liberó de las posesiones demoníacas, bendijo a los niños. O sea, en la estrategia de Cristo, hasta los niños estaban incluidos. Todo lo contrario al formato farisaico, rabínico, no estaban incluidos los niños. Ellos pertenecían a una élite aparte. Y Jesús no. Jesús se mezcló con el pueblo. Jesús se mezcló con sus necesidades, se identificó con sus necesidades. Mostró una gran empatía por los leprosos, por los paralíticos, por los desdichados, por los que estaban abandonados. Mostró una gran empatía con aquella mujer jorobada que entró a la sinagoga buscando la sanidad del Señor. Entonces, esto nos deja una gran lección a nosotros, que aunque alcancemos grandes rangos, privilegios, llamados, qué sé yo, puestos, lo que sea, nunca dejemos de atender la necesidad de los demás. Alguien se te va a acercar pidiéndote un consejo. Alguien se te va a acercar pidiendo una orientación. Alguien se te va a acercar deseando que tú ores por él. Alguien se le va a acercar a usted deseando, mi amado hermano, que le enseñe la Biblia. Alguien le va a decir, enséñeme, hermana o hermano, a poder predicar. Entonces, nunca desatienda las necesidades de los demás. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha puesto en usted y lo que Dios le está poniendo en usted es para que le sirva y esto siga edificando el cuerpo de Cristo, como lo mencionó Pablo en Efesios 4. Vamos al siguiente fragmento. Aplicación, inciso E, aplicación de este principio. El ejemplo de Jesús nos enseña que el primer deber del evangelizador es velar por echar el fundamento al comienzo mismo, de modo que sobre él se pueda edificar un ministerio evangelizador eficaz y continuado entre las multitudes. O sea, Jesús no simplemente predicó, Jesús puso un fundamento. ¿Y cuál era este fundamento? Mostrar gracia, mostrar misericordia, identificarse con las necesidades de los demás. ¿Qué pasa cuando nosotros creamos un plan de evangelización de un X lugar donde no hay iglesia allí, donde las personas son muy necesitadas? En la estrategia evangelizadora debe de haber provisión, debe de haber ropa, debe de haber medicamentos, debe de haber brigadas, debe de haber de todo. Amén. Para que no solamente lleguemos a predicar, sino que también lleguemos con algo, ¿verdad? Con algo. Entonces Jesús puso un gran fundamento, mostró el amor de Dios hacia los hombres. Los hombres creían que Dios no los amaba. Los hombres solo conocían la ley. La ley no hablaba del amor de Dios. No, para nada. Entonces Jesús habló del amor de Dios.
Y lo dijo en cierta ocasión: de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué significa esto? Que la máxima expresión de amor de Dios hacia el hombre era enviando a Cristo. Pero eso no quería decir de que no iba a sanar al leproso, que no iba a sanar al ciego, que no iba a sanar al paralítico, que no iba a resucitar a los muertos. Para nada. Todo estaba en el plan estratégico evangelizador del Señor. Y cuando nosotros practicamos esto, sentamos un muro, un cimiento fuerte donde podemos nosotros levantar las paredes de una nueva iglesia en términos espirituales. Esto exigirá más concentración de tiempo, obvio, claro que sí. ¿Quién ha dicho que el evangelismo se hace como quien estornuda? Para nada. Se necesita dedicación para crear un plan o una estrategia. Se necesita tiempo para considerar los pros y los contras. Se necesita tiempo para considerar con qué elementos cuento. Se necesita tiempo para considerar con qué material logístico cuento yo para evangelizar, para llevar tratados, para llevar literatura, para llevar esto, para llevar lo otro, para trabajar con los niños, empezar a trabajar con los niños. O sea, todo esto se necesita tiempo. Necesitamos invertirnos en el plan evangelizador. Necesitamos hacerlo porque nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el candelero de las naciones, no es Israel, somos nosotros. Israel lo despreció, pero el candelero de las naciones es la iglesia, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron fueron llamados hijos de Dios. Entonces, mis hermanos, para esto se ocupa tiempo y talentos. ¿Qué sucede cuando tenemos personas que tienen grandes talentos en lo que se necesita para el plan evangelizador? Vaya, le voy a poner un ejemplo. De repente tenemos un dentista en la iglesia. Uy, hermano, ese dentista es pieza clave en la estrategia evangelizadora. Llevamos una brigada para dientes, que de repente tenemos un optometrista, de repente tenemos un oftalmólogo en la iglesia. Uy, eso, creamos una brigada así, mire, buscamos apoyo para crear una brigada y empezamos con nuestro plan evangelizador, y yo le aseguro que los resultados son gloriosos, ¿verdad? Entonces, en unos pocos hombres en la iglesia, aunque sin olvidar la pasión por el mundo, significará intensificar la preparación de líderes para la obra del ministerio en unión con el pastor, según Efesios 4:12. Es exactamente lo que yo le estaba aplicando. Efesios 4:12 es el punto toral de lo que se llama plan de evangelismo. ¿Por qué? Porque en el plan de evangelismo, en conquistar las naciones, o conquistar nuestros territorios, o evangelizar nuestra Judea, nuestra Jerusalén, nuestra Samaria, necesitamos depositar la visión de la gran comisión en las personas. Por ejemplo, lo que hace el pastor Cerrato con Pasión por las Almas es exactamente la esencia de la gran comisión. ¿Por qué? Porque el objetivo número uno son las almas. Son las almas, a donde estén, en la condición que estén, quienes sean, no importa, rico, pobre, mendigo, pobre, leproso, no importa. Ese es el extracto de la gran comisión. Entonces, para eso fuimos llamados, pero para llegar a esa perniquebrada, para llegar a esa persona votada por la sociedad, yo necesito crear un plan, una estrategia. Yo necesito seleccionar hombres idóneos, no personas escrupulosas, porque hay gente que no tolera el mal olor de las personas. Imagínense ir a agarrar un borrachito que esté botado, vomitado y se haya hecho pupú también. Hay personas que no tienen ese escrúpulo, les da asco los olores externos de las personas. Entonces esa gente no cabe ahí. Se necesita gente determinada y decidida a amar lo que Dios ama y a sufrir lo que Dios sufre.
Entonces, en esas personas hay que depositar la capacitación, la formación, el equipamiento en la visión a la cual el Señor ha fundado la iglesia. Y la visión de la iglesia es la gran comisión, no es otra. Vamos avanzando entonces. Número 2, segunda parte de las estrategias de Jesús, asociación. Ya vimos selección, ahora vemos asociación. Una vez que Jesús llamó a los discípulos, tuvo por costumbre permanecer con ellos. Esta fue la esencia de su programa de preparación, permitirles que los siguieran. Por sorprendente que parezca, todo lo que hizo Jesús para enseñar a estos hombres, su camino fue mantenerlos cerca de Él y serles escuela y programa de estudio. Es lo que estábamos hablando. O sea, no solamente Jesús los llamó y los dejó allí, bueno, quédense aquí, ustedes son los apóstoles, Pedro, tú eres el líder, y los demás pues sigan a Pedro, no vayan a desobedecer a este hombre, este es el líder. No. Jesús les enseñó a hacer un grupo. Jesús les enseñó a hacer un equipo de trabajo. Jesús les enseñó a hacer una familia. Y Él dio el ejemplo. Él anduvo con ellos. Mire, hermano, usted sabe que es convivir con 12 hombres de pensamientos diferentes. ¿Usted cree que Simón el cananista era fácil? ¿Usted cree que Juan era fácil? ¿Usted cree que Jacobo, el hermano de Juan, eran fáciles? No, hombre, esos eran fieras, hermano. Eran fieras. ¿Usted cree que Pedro era fácil? Si Pedro primero pegaba y después de ver el chichote reaccionaba, hermano. No pensaba antes de actuar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Señor les enseñó a hacer un grupo que se tolerase, hacer un grupo que se aguantaran sus discrepancias. Les enseñó a superar sus problemas, sus miedos, sus defectos como persona. Él permaneció con él y en muchas ocasiones, ya antes de despedirse, le dijo: vosotros estáis limpios por la palabra que les he predicado. Lo que forma al líder es la palabra. No son remas de hombres gastados. No son remas de gente. No importemos remas gastados. Usemos la palabra. Invirtámonos. Lo que estoy haciendo yo aquí en modo virtual es invertirme en el reino para que usted se levante como un obrero calificado en toda su área. Para que usted se levante, porque vaya, yo siempre manejo esta temática. El que esté en alabanza no solamente canta ni toca, también es un predicador, también es un maestro, también es un mentor, también es un instructor. Yo lo sé que sí. Lo que sucede en nuestras congregaciones, en todas las congregaciones que existen, los que son de alabanza son alabanza y no pueden hacer más nada. No, hermano, ahí hay talento, hermano. Ahí hay talento. Entonces, ¿cómo descubro el talento? ¿Cómo lo descubro? Lo descubro enseñando. ¿Cómo descubrió Jesús los talentos de Pedro, de Jacobo, de Santiago, de Simón, de Mateo? ¿Cómo los descubrió? Enseñándoles, conviviendo con ellos. Yo mis músicos, le voy a hablar de mi persona. Yo mis músicos, yo los preparo, les enseño, les doy instituto bíblico, los pongo a predicar, los pongo a enseñar. No solo tocan un instrumento, no solo cantan, también los pongo. Algunas cantantes las tengo de maestras de niños, las tengo de coordinadoras de niños, porque hay talento allí. Entonces, hermano, cuando nosotros tomamos en consideración la parte de asociación, yo para crear una estrategia sólida, primero me tengo que asociar, porque yo necesito liderar a través de otros. Entonces vengo yo y los reúno y creo un plan de capacitación, porque a mí me interesa que estas personas sean
odres nuevos para recibir la revelación y la visión del Señor, su gran llamado a levantar las almas botadas por el enemigo o destruidas. Entonces, pero ¿cómo podré poner esta visión en odres que no han sido preparados? Necesitamos, hermanos, asociarnos, crear un núcleo sólido para que estas personas continúen la visión sin presencia del maestro, del pastor. Entonces, eso es lo que Jesús hizo. Los seleccionó, los llamó, los apartó, convivió con ellos, les aguantó todo, hermano. ¿Usted cree que ellos dormían en una habitación con aire acondicionado? No, hermano. Ellos vivían lo más pobre. El Señor les aguantó todo a ellos, sus malos olores, sus defectos de carácter, que aquel quería sentarse al lado del Señor y el otro también quería sentarse al otro lado del Señor. Todo eso lo aguantaron ellos, pero Jesús les enseñó a ser un equipo. Vamos avanzando. Inciso D, allí en su PDF, el fundamento de la consolidación. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 15:27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Esto daba a entender que Jesús había estado preparando a hombres para que fueran testigos suyos después de que se hubiera ido, y el método que siguió para ellos fue el de estar con ellos. Esto indica la necesidad de dedicar cuidado personal a cada uno de los creyentes. La iglesia fue el medio para consolidar a todos los que seguían a Jesús. Es decir, el grupo de creyentes se convirtió en el cuerpo de Cristo y como tal se ayudaban unos a otros individual y colectivamente. No hay sustitutos para el asociarse con las personas. Es necesario encontrar la forma de darle al cristiano un amigo a quien él pueda seguir hasta que llegue el tiempo en que él pueda guiar a otro. El consejero debía estar lo más posible con el nuevo creyente, estudiando la Biblia y orando juntos, contestando sus preguntas, aclarando la verdad, tratando juntos de ayudar a otros. Esto es el fundamento de consolidación. La consolidación consiste en no solamente estar asociado, sino ayudar a despejar las necesidades de aquella persona, ayudarle a aquella persona a superarse, ayudarle a aquella persona a superar sus miedos. Hay personas que les da pavor y temblor pararse en frente de un púlpito. Hay personas que se les traban las mandíbulas cuando les toca hablar en público. Esa es la labor de aquellos que han madurado en la fe. Es allí en la consolidación donde el grupo le ayuda. Es allí en la célula donde los hermanos le ayudan al otro hermano. Si en la célula le dan privilegio a una persona de dirigir y le da escalofrío, le da, hermano, se le baja la presión, se le ponen duras las manos, se le ponen blancos los labios. Allí es donde la célula le da calor y le ayuda a esa persona a consolidarse. Para eso funciona el cuerpo de Cristo. No para desechar, no para destruir. Porque lo que hace el egoísta es, este no sirve, quiten, este no sirve para nada, es un arruinado. No, hermano. Tenemos nosotros que ayudar a consolidar los nuevos creyentes. Y para eso es la razón de la célula. Para eso debe de ser la función de la célula. Capacitar, alimentar, darle confianza, ayudar a superar a estas personas, ayudar a consolidarse, a fortalecerse. Hay personas, hermanos, que necesitan instrucción aún para saber cómo orar. Hay personas que necesitan, hermanos, consejería para aprender a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque aprendieron a confiar tanto en sí mismos o en lo que poseen
que ahora en el camino de la fe ya no tiene valor eso, porque se necesita aprender a confiar solamente en Dios. Los recursos llegan hasta cierto límite. Los amigos llegan hasta cierto límite. Pero cuando estas cosas se acaban, allí es donde empieza la verdadera fe. Entonces es allí donde la célula le ayuda al nuevo creyente en Cristo a fortalecerse, a consolidarse. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús le ayudó a superar los miedos a los discípulos. Jesús le ayudó. Y eso se lo transmitió a los discípulos para que lo hicieran también con aquellos otros que vendrían. Alabado Dios. Vamos avanzando entonces, mis hermanos. Cualquier pregunta usted la puede formular en el chat. Vamos a la siguiente, a la número 3, consagración. La consagración. Vimos elección, asociación, ahora vamos con la consagración. Jesús contaba con que los hombres que le acompañaban le obedecerían. Le obedecerían. Si los discípulos no entendieron esto al principio, lo percibirían en el curso de su asociación con el maestro. Los que no pudieron persistir con el tiempo se desviaron y se separaron del grupo escogido, tal como lo hizo Judas, al que se le calificó de diablo, según Juan 6:78. Es necesario que se vea en nosotros una demostración clara de la forma de vivir de Cristo. Sin esto, cualquier obra de evangelización carece tanto de vida como de significado. Solo en cuanto el Espíritu de Cristo en nosotros exalta al Hijo, es que los hombres son conducidos al Padre. No puede haber asociación con Cristo, no puede haber selección, no puede haber consolidación, no puede haber comisión, no puede haber llamado, no puede haber nada de parte de Dios si no hay consagración. Es innegociable, es pétreo. La consagración es un artículo o una demanda pétrea. Si usted se consagra, Dios camina con usted. Así de sencillo. Y si usted me dice a mí, pastor, no es necesaria la consagración porque fíjese que esto y que lo otro. Bueno, si usted trata de mezclar el aceite y el agua, entonces yo desisto de enseñar acerca de este tema. Así es lo que hace Dios. El aceite y el agua no se pueden mezclar. Asimismo, la santidad y el pecado no se pueden mezclar. O es santo o es pecador. Pero no hay un punto neutro entre los dos, en el cual el Señor le permita vivir como quiera. No. Las demandas de Dios son únicas. Y todo lo que viene de parte de Dios ya está establecido. Y si usted quiere pertenecer al grupo o quiere pertenecer a los elegidos de parte del Señor, cumpla las demandas de Él. Consagración. Los discípulos fueron hombres consagrados. Los discípulos, los apóstoles, los que siguieron, fueron hombres consagrados. Y esto no lo podemos cambiar. Amén. No lo podemos cambiar. Entonces, esta fue la tercera parte de la estrategia de Cristo. Seleccionarlos, asociarlos y número 3, enseñarles acerca de la consagración. Vamos avanzando. Número 4, comunicación. Jesús no dejó pasar la oportunidad de grabar bien en sus seguidores el apremio profundo de su propia alma abrazada con el amor de Dios por un mundo perdido. Todo lo que hizo y dijo tuvo como motivo esta pasión consumidora. Su vida no fue más que la revelación en el tiempo del propósito eterno de Dios de salvar para sí un pueblo. Por encima de todo esto es lo que los discípulos necesitaban aprender, no en teoría, sino en práctica. Tal como lo habían visto durante 3 años, los discípulos tenían que entregarse en dedicación desinteresada a aquellos
a quienes el Padre amaba y por quienes el Maestro moría. Fundamental fue la comunicación entre Jesús y los discípulos. Eso nunca debe morir, amados hermanos. Eso nunca debe morir. La comunicación. Cristo usó su mensaje para hacerles llegar a los discípulos el propósito de Dios. El propósito de Dios. ¿Ok? Eso fue lo que Jesús utilizó. No solamente se reunió para pasarla bien, para jugar, como otros dramáticamente dicen, no, Jesús jugaba pelota, Jesús hacía esto, Jesús hacía lo otro, jugaban esto y jugaban lo otro. No hay registro bíblico que diga eso. Jesús se asoció con los discípulos para comunicar un mensaje. Su norte, su sur, su este y su oeste era comunicar el mensaje de Dios a los discípulos. Él sabía que su tiempo era corto y debía de aprovecharlo. Entonces nosotros también tenemos que considerar lo siguiente. Hay que comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Hay que seguir hablando. No se canse. Siga hablando. A veces nosotros pensamos en tomar un receso. Hay una necesidad de enseñar, de predicar, de comunicar lo que Dios tiene en su palabra. Urge hablar de Dios. Urge hablar del Señor. Urge decirle a los nuevos creyentes, esta es la voluntad de Dios agradable y perfecta. No es negociable la santidad. No es negociable la consagración. Entonces necesitamos comunicar esto. ¿Para qué? Para que aquellos que vienen llegando al camino de Dios se acimienten bien en el fundamento que ya ha sido puesto, que es Cristo y su doctrina. Vamos avanzando. Número 5, demostración. Les mostró, inciso A, cómo vivir. Se ocupó en que sus discípulos aprendieran su forma de vivir con Dios y con los hombres. Sus discípulos necesitaban saber cómo mantener esta experiencia y cómo compartirla, ya que era necesario perpetuarla por medio de la evangelización. Entonces, Jesús les enseña el modelo correcto de vivencia que Dios quiere que tengamos. Jesús les enseñó a perdonar. Jesús les enseñó a ponerse a cuentas con Dios. Jesús les enseñó a amar al prójimo. Jesús les enseñó, hermano, lo que los fariseos no le enseñaron al pueblo. Jesús les enseñó a cómo vivir una vida agradable a Dios. No solamente teoría, sino que con su ejemplo les mostró cómo vivir. Recuerde que la evangelización es la punta de lanza para levantar iglesias, para salvar las almas. Y estas almas salvadas necesitan vivir para Dios. No solo salvarlos y ahí que queden. No, se necesita enseñarles cómo vivir para Dios. Eso debe de ser parte de nuestro equipamiento de discipulado en las iglesias. No solamente salvar las almas, no solamente crecer expansivamente, sino también enseñarles a vivir para Dios. Inciso B, la práctica de orar. No fue accidental que Jesús dejara que sus discípulos muchas veces lo vieran conversar con el Padre. Así pudieron comprobar la fortaleza que esta práctica daba a su vida. Y si bien no podían entender completamente de qué se trataba, tienen que haber observado que era parte de su secreto de vida. Jesús les enseñó a orar. Jesús les dio el ejemplo de tener un devocional siempre con Dios. Jesús les mostró a ellos siempre de que Él se apartaba de ellos para hablar con su Padre, para hablar con Dios. ¿Por qué? Porque la dependencia de la vida espiritual viene de orar.
viene de orar. Y todas estas cosas son parte de una estrategia bien hecha para alcanzar las almas. Usted salva a las personas, usted se gana a las personas, pero también les enseña a vivir para Dios, les enseña a orar, les enseña a leer las Escrituras, y todo eso va aportando a la vida del nuevo nacido. Fundamental es que oremos todos los creyentes, nuevos y viejos. Vamos avanzando, ahí está, inciso C, uso de las Escrituras. Otro aspecto de la vida de Jesús que les fue presentado en forma gráfica a los discípulos fue la importancia y el uso de las Sagradas Escrituras. Nunca dejó de usar las Escrituras en sus conversaciones con ellos. Nunca usó una plática secundaria. Nunca usó una plática como para ocupar el tiempo con ellos. Usó las Escrituras. La palabra es el manual que le da vida al nuevo nacido. La palabra es el manual que le da sentido al nuevo nacido. La palabra libera, la palabra transforma, la palabra regenera, la palabra edifica, la palabra fundamenta, la palabra direcciona, ilumina, transforma. Jesús sabía perfectamente que si las Escrituras estaban entre ellos, como dijo Pablo, hermanos, ellos serían obreros inquebrantables dentro y fuera. Y así sucedió. Entonces, nosotros también tenemos que usar las Escrituras. Que nunca nos falte las Escrituras. Que cuando estemos formando, formemos en base a las Escrituras, y ellas harán lo que nosotros no podemos hacer. Inciso D, evangelización. Prácticamente todo lo que Jesús hizo y dijo tuvo algún significado para su obra de evangelización, ya fuera por medio de la explicación de una verdad espiritual o ya al revelarles cómo tratar a los hombres. La evangelización siempre estará en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque es el medio por el cual usted presenta a Cristo como el Salvador de los hombres. Puede ser a través de un tratado o puede ser a través de la explicación de una verdad fundamental en la Biblia. Usted puede evangelizar a alguien. Y eso fue lo que pasó con los discípulos. En cierta ocasión, el eunuco no sabía lo que estaba leyendo y el Espíritu llevó a Felipe al camino para que se encontrase con el eunuco, y Felipe se le acercó y le explicó lo que estaba leyendo. No entendía el hombre, pero Felipe le explicó. Allí evangelizó al eunuco y se lo ganó para Cristo, y ese fue el primer misionero a África que llegó. Fue el siervo de Candace. Y ahí llevó ese hombre el evangelio del Señor, porque tuvo un encuentro con Cristo a través de su enviado Felipe. Nosotros somos portadores de la gloria de Dios. Nosotros somos portadores del reino de Cristo. El reino de Cristo no se planta sin nosotros. Discúlpeme. No se planta sin la iglesia. ¿Cuál iglesia católica? ¿Cuál los islámicos? ¿Cuál el islam? ¿Cuál el budismo? No, nada de eso. El reino de Dios se planta solamente a través de la iglesia. Usted es portador del evangelio del Señor. Usted se convierte en embajador. Usted es un embajador de Cristo. Usted sabe y conoce lo que el rey demanda. Entonces eso lo convierte a usted en un diplomático del cielo. El reino del Señor no se va a plantar aquí porque caiga un rayo, porque pegue un viento. El reino se planta aquí a través de nosotros. Cuando usted comienza a predicar el evangelio en un lugar y empieza a abrir una célula y se empiezan a convertir y se empiezan a convertir y otro está discipulando y otro está discipulando y usted está predicando y otro está discipulando, ahí se está plantando el reino de Dios y lo que empieza a retroceder son las tinieblas. Ese es el proceso de evangelización. Seguimos avanzando. Vamos al inciso E. Enseñanza con naturalidad. Los ayudó a reconocer
la necesidad innata en todas las clases de personas y los mejores métodos para acercárseles. Observaron cómo atraía a la gente, cómo ganaba su confianza e inspiraba su fe, cómo les manifestaba el camino de salvación y los invitaba a decidirse. Su método fue tan real y práctico porque era totalmente natural. Jesús no necesitó de la instrucción de Nicodemo, de Anás, de Caifás. Jesús no necesitó la instrucción de nadie de eso. ¿Por qué? Porque Él era el maestro de maestros. Entonces, Él hablaba con naturalidad. Él enseñaba con propiedad. Él nunca dijo, según dijo el rabino fulano de tal, según dijo el sacerdote fulano. No, nunca dijo Él. Él habló con autoridad, con naturalidad, y eso fue lo que impactó las multitudes. ¿Por qué? Porque vieron la simplicidad con la que hablaba. No hablaba con autoelogios, no hablaba con autojactancia, no hablaba con autovanidades. Hablaba naturalmente, enseñando el reino de Dios y su voluntad. ¿Verdad? Inciso F, aplicación del principio. Está muy bien explicar a la gente lo que queremos decir, pero es infinitamente mejor mostrarles cómo hacerlo. La gente busca demostraciones, no explicaciones. Los que somos líderes debemos estar dispuestos a hacer que nos sigan como nosotros seguimos a Cristo. Nosotros somos el ejemplo. Harán lo que oyen y ven en nosotros. Bueno, es fundamental que el instructor, que el mentor, que el pastor sea ejemplo. ¿Por qué? Porque los demás querrán seguir este ejemplo. No solamente en literatura, no solamente en palabras, sino que también en la práctica. Bueno, vamos avanzando. Ahora viene el proceso de delegación. Delegación. Jesús delegó. Jesús realizó siempre su ministerio con miras al momento en que sus discípulos habrían de asumir la responsabilidad de la obra y salir al mundo con el evangelio redentor. Este plan se fue aclarando en el transcurso de su vida. La paciencia con que Jesús hizo comprender esto a los discípulos refleja su consideración para con la capacidad de ellos de aprender. Nunca se adelantó a insistir en que actuaran. Me encanta esto. Y si lo puede subrayar, subráyelo, enciérrelo, enmárquelo, no sé. Nunca se adelantó a insistir en que actuaran. ¿Por qué? Porque él sabía el momento correcto cuando los enviaría. Jesús, cuando los llamó, hermano, no los envió de un solo. Esperó su momento. E hizo una prueba cuando los envió de dos en dos. Hizo una prueba con ellos. O sea, los llevó despacio. ¿Y qué pasa con la iglesia de hoy? Ayer se convirtió el hermano, el siguiente mes ya es líder. Eso no puede suceder. No hemos visto si en verdad se convirtió. No hemos visto si en verdad tiene frutos. No nos hemos dado cuenta quién es. Entonces necesitamos esperar tal y como Jesús esperó. Esto es importante. La primera invitación que les hizo para que lo siguieran no incluyó nada en cuanto a salir a evangelizar al mundo. Si bien este fue su plan desde el principio, su método fue que los discípulos llegaran a una experiencia vital con Dios y mostrarles cómo actuaba él mismo antes de decirles lo que tenían que hacer. Primero fortaleció la relación de ellos con Dios. Primero los fortaleció. Primero se aseguró de que ellos estuvieran convencidos. Primero se aseguró el Señor de que en verdad ya estaban listos. No les habló nada de la comisión. No les habló nada de eso. Hasta que les delegó.
la gran comisión. Hasta que les dijo, bueno, hay que delegar, a ti te toca esto, a ustedes les toca esto, ya estaban preparados. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Esperar el tiempo de Dios, formar, preparar, equipar, desde lo básico hasta lo categórico, para que cuando se toque el momento, bueno, este alumno ya está preparado, este hermano sacó sus 4 años de instituto bíblico, está debidamente preparado para el ministerio. Si él se quiere especializar en algo, pues se puede especializar en hermenéutica, en exégesis, en homilética, en escatología, se puede especializar en consejería, lo que él quiera, pero ya tiene 4 años de estudio, ya está preparado, tiene respectivamente sus discipulados, tiene todo. Este varón o esta hermana está preparada para el ministerio, está debidamente equipada. Entonces hay que enviarla. Pero ¿cómo va a enviar a un recluta a ser general? ¿Cómo va a enviar a un cabo a ser comandante? Es imposible. Nosotros sabemos, tenemos que esperar el momento de parte del Señor para delegar. Usted no le puede delegar a un hermano que tiene 2 meses de convertido a ser un diácono en la iglesia. No lo puede hacer. Lo va a destruir. Entonces tenemos que esperar y actuar como hizo Jesús. Paso número 7. Después de delegar, supervisó. Los vigiló sin cesar. Se reunió con ellos después de cada recorrido para escuchar sus informes y compartir con ellos las bendiciones de su propio ministerio. Durante el tiempo que estuvo con ellos, los ayudó a entender la razón de alguna acción previa o los preparó para alguna experiencia nueva. Sus preguntas, ilustraciones, advertencias y admoniciones tenían como fin hacerles ver lo que necesitaban saber a fin de llevar a cabo su obra, la cual consistía en la evangelización del mundo. Entonces Jesús los envió de 2 en 2, en otra ocasión los envió y se reunió con ellos para escuchar. Unos venían diciendo, Señor, los demonios se sujetan en tu nombre. Señor esto, Señor lo otro. Entonces Jesús escuchó los informes de ellos. Los fue probando de a poco, para ir calibrando y calculando en qué nivel estaban. Y siempre los corrigió. Y siempre les dijo, párense en la tierra. Porque tanta era la emoción, nunca lo habían experimentado. Estaban acostumbrados prácticamente al verbo farisaico. Estaban acostumbrados al sermón farisaico. Estaban acostumbrados a los cuestionamientos y señalamientos de los fariseos. Esto que estaban experimentando era nuevo. Ver cómo los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. Le hacían caso. Salían los demonios cuando los discípulos reprendían a los demonios en el nombre de Jesús. Entonces Jesús les dijo, párense en la tierra, gócense, no por eso, sino porque vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Siempre el Maestro los paró sobre la tierra. Siempre los bajó de la nube. Y a veces, hermano, hay personas que por un dolor de cabeza que sanen, ya no aguantan corrección, ya no se les puede llamar la atención, ya no se les puede decir nada, porque sanaron un dolor de cabeza. Es una debilidad, porque quien hace la obra es Dios. Y nuestro mayor gozo y nuestra mayor jactancia debe de ser que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Le voy a decir algo. Si usted quiere crecer, déjese supervisar. Si usted quiere crecer, déjese inspeccionar por su autoridad. Nada queda suelto en el reino de Dios. Todos estamos bajo supervisión en diferentes niveles. Y si usted quiere crecer y hacerlo agradable para Dios, deje que lo supervisen
y que le digan aquí estás fallando, aquí estás bien, esto te hace falta, implemente esto para que usted sea mejor cada día. Vamos al número 8, que es prácticamente la última parte de su PDF, reproducción. Jesús se propuso que los discípulos reprodujeran su imagen en y por medio de la iglesia que se iba formando en el mundo. De este modo su ministerio en el Espíritu quedaría duplicado, muchas veces por medio de su ministerio en las vidas de sus discípulos. Por medio de ellos y de otros, como ellos continuarían expandiéndose en un ámbito cada vez mayor, hasta que las multitudes pudieran conocer en algún modo parecido la experiencia que ellos habían conocido con el Maestro. Con esta estrategia, la conquista del mundo era solo cuestión de tiempo y la fidelidad de ellos al plan. Fundamental la reproducción. ¿Ok? O sea, Jesús no se queda con los mismos, sino que tienen que reproducirse. Esto encarga a hombres idóneos que puedan también preparar a otros. Le dijo Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante testigos, encarga a hombres idóneos. A hombres idóneos. Entonces, esto significa reproducción. El buen ejemplo, la instrucción, la formación, la capacitación se va entregando a otros para que surjan otros líderes. Y no se preocupe si son mejores que usted. No se preocupe, que la gloria se la lleva a Dios. No se preocupe, porque hay gente que no le gusta reproducir líderes porque creen que le van a robar el ministerio. Eso es lo que sucede muchas veces. Pero nosotros no somos de los que nos apoderamos del ministerio, porque el ministerio es del Espíritu Santo. Y usted haga su trabajo y yo voy a hacer mi trabajo de equipar a otros y otros se van a levantar en el nombre de Cristo Jesús. Bien, hemos terminado, creo, ya no hay más material allí. No hay más material. Si tienen alguna pregunta, este es el primer capítulo de el curso de reuniones familiares, el plan supremo de evangelización. En la siguiente visita tocaría la vocación y la visión. La vocación y la visión, pero esa clase la tengo unida a la clase 3, donde habla las bases bíblicas e históricas del movimiento celular. Entonces, en la siguiente visita, el próximo lunes, si Dios nos permite y nos da la salud, yo le pido a mi hermano que me lleve en oración. Necesito sus oraciones. A veces tengo unos problemas, sobrecargo, no sé qué es, pero necesito de su oración porque este trabajo es desgastante. Es desgastante. Yo hablo de un tema un día, hablo de otro tema otro día, predico el domingo, ayer prediqué. Bueno, necesitamos la fortaleza del Señor. Entonces, mis amados, si hay preguntas, prácticamente hemos concluido el tema de hoy. Si tiene preguntas, hágalas. Estamos bien, por lo que veo. En cuanto al proyecto, sí, el proyecto va a correr desde que empecemos a ver las bases bíblicas e históricas del movimiento celular, la naturaleza de las iglesias de la iglesia en las casas, fundamentos de la iglesia celular. Ya puede ir usted formando allí una célula. Bueno, si usted quiere, yo le puedo dar unas instrucciones en el WhatsApp cómo formar una célula. Cómo formar una célula para que usted ya vaya trabajando. Ahora, si usted ya dirige un grupo de personas, lo que haría usted es lo siguiente. Mire, tendría que informarme usted a mí cuál es la rutina que se tiene en ese grupo.
Por ejemplo, en algunos grupos solo es pura predicación, ¿verdad? El asunto es que la cambia la metodología o la liturgia dentro de la célula, dentro del grupo. Porque si solo es cántico y predicación, entonces usted tendría que, para utilizar ese grupo que ya tiene, lo que tendría que hacer es implantar el sistema de célula. Y el sistema de célula es súper diferente a lo que normalmente he visto yo en algunos escuadrones o grupos de algunos hermanos. Es súper diferente. Entonces, yo le recomiendo mejor, hermano, es lo siguiente. Busque una persona o una familia en donde usted pueda ir reuniéndose, ¿verdad? Reuniéndose, ¿cómo lo haría usted? Este es un decir así, ¿verdad? Por ejemplo, el primer día usted escribe en su cuaderno día número 1, porque según él dice que son 8 semanas. Entonces quiere decir que en 8 semanas, déjeme ver acá, durante 8 semanas, eso quiere decir que usted se va a reunir 8 veces. Es como 8 visitas, pues, o 9 visitas, como usted quiera. Es lo que dura, es lo que dura el curso. Porque el curso son 10 visitas, serían una visita por semana, son 10 semanas, ¿verdad? Técnicamente. Entonces, ¿qué le recomiendo yo? Yo le recomiendo que usted busque una familia o un hermano, ¿ok? Donde usted comience a darles instrucción. Si es un nuevo creyente, gloria a Dios, empiece usted a darle toda esta enseñanza, ¿verdad? A explicarle. Y usted, cada día que usted se reúne, usted apunta día número 1 o visita número 1, me reuní con fulano de tal o la familia fulana de tal y empezamos a tocar los temas siguientes. Por supuesto, usted no va a dar el 100% de su temática, lo que hará es resumir esta temática para no convertir esa reunión en un sermón, sino en algo esencial. Entonces lo que usted hace es que de ese día reunido, usted toma fotos, ¿ok? Y me las añadiría al informe, porque en el informe tiene que venir las 8 visitas, ¿ok? En la página número 1, visita número 1, ¿ok? Entonces, en esa visita viene lo que usted hizo, los temas que tocaron, si fueron 2 temas o 3 o 1, y las fotos donde usted está impartiendo la enseñanza con las personas, ¿ok? Lo mismo será en la visita 2, lo mismo será en la visita 3, y así hasta que usted complemente sus 8 visitas. Ahí va a anotar todo y ese es prácticamente el formato de informe que yo le estoy dando a usted. ¿Ok? Si son 8 visitas, son 8 páginas. 8 páginas donde viene descrito lo que sucedió, lo que enseñaron, lo que habló, todo. Y las fotos respectivamente con esas personas. Seleccione a una familia que quiera aprender de Dios. Usted puede usar una familia de su escuadrón, si ustedes tienen escuadrón, y habla con su pastor lo que va a hacer, porque esto no puede ser a espaldas del pastor. No va a trastocar la visión de nadie, solamente es que esa familia prácticamente será más enseñada, pues, porque usted le va a transmitir todo lo que yo le voy dando aquí, usted lo va a resumir y lo va a transmitir a ellos, ¿verdad? Entonces, así va a trabajar. Si ya hay una familia dentro de su grupo de reunión familiar o escuadrón que usted considere que puede trabajar con ellos, viene usted, habla con ellos, les explica que es un proyecto del bíblico, de la clase de reuniones familiares y lo informa. Yo le recomiendo a los hermanos de Pasión por las Almas que lo informen a la pastora,
porque la pastora es la que autorizó prácticamente su ingreso. Entonces la pastora le va a informar al pastor cómo va a estar la cosa. No es que se va a tocar visión ni nada de eso, sino que eso sí, usted tendría que usar un día no hábil para trabajar con esa familia. Porque si tienen escuadrón el sábado, usted no puede sacar a esa familia del escuadrón para trabajar con el bíblico. Tiene que ser un día neutro. Usted me copia, ¿verdad? Tiene que ser un día neutro, de en donde estén libres esas personas y usted pueda trabajar con ellos. Puede ser 1 o 2 horas, según usted vea, para que trabaje con esas personas, ¿verdad? Entonces, el informe, su portada y todo allí, proyecto, reuniones familiares, evangelismo o instrucción, como le quiera llamar, con la familia fulana de tal o con fulano de tal o con el matrimonio fulano de tal, nombre, instituto bíblico y todo ello. Luego pasamos al desarrollo. Usted pone día 1, tal fecha, me reuní, fulano de tal, con las personas, tratamos los temas, cantamos, oramos. Yo le recomiendo que haga ese devocional, no lo voy a convertir en una homilia tipo el cardenal, ¿verdad? Sino que haya cántico, que haya oración por la familia, usted ora por la familia, usted bendice la familia, ministre la familia. Y de ahí pasan a la instrucción, que usted la puede hacer esa instrucción en unos 25 a 30 minutos. Que su célula, que esa reunión le dure 1 hora. 1 hora. Amén. 1 hora. En 1 hora usted hace todo y no se olvide de pedir a alguien que le tome las fotos. En el momento que usted está enseñando, le tomen fotos allí y lo adjunta a esa página. Y ahí, así va llenando sus 8 visitas, 8 páginas de su informe, me los manda, ¿ok? Yo los imprimo aquí y cuando usted le toque mandar su videíto, entonces lo que hace es que va a ir prácticamente desarrollando verbalmente cada día de su proyecto. Y yo lo voy a ir checando acá y voy revisando. Eso es todo lo que tiene que hacer con su proyecto. Cualquier cosa usted me puede ir preguntando en el transcurso del tiempo. Pero esto empezaría desde que entremos nosotros. Bueno, yo le puedo recomendar que el Plan Supremo de Evangelización ya puede implementarlo. Ya puede implementarlo, amado hermano. Ya lo puede implementar, ¿verdad? Ya puede formar usted su grupito allí. Hágalo bien pensado y bien hecho para que todo salga muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, gente? Bueno, entonces, vamos a orar al Señor para despedirnos. El sábado pasado se me olvidó orar, hermano. Se me olvidó orar, pero como yo sé que usted es de oración, usted ya anda orado, hermano. Anda ayunado, orado, ungido y bautizado. No tiene ningún problema. Entonces vamos a orar para despedirnos y, la tarea. Haga su cuestionario si quiere, haga su resumen y me lo adjunta a Telegram. Grupo de IBS Virtual 1 en Telegram. Si no se ha unido, descargue la aplicación y se une porque ahí está en el grupo el enlace, ¿ok? Para que usted me lo mande allí. Cheque, pues vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por la bendición que hoy nos has dado. Gracias por la presencia de mis hermanos, mis amados alumnos. Bendigo sus vidas, bendigo sus hijos, bendigo sus trabajos. Bendigo la obra de sus manos, papá, que tu gracia y tu favor nunca se aparten de este pueblo, de estos líderes, de estos cantantes, de estos obreros. Señor, haz obras entre ellos y por favor te pido que te glorifiques en sus vidas. Toma el control de ellos, papá, y en el nombre de Jesús que todo va a salir bien. Gracias, Señor, en esta mañana por ayudarnos. En tus manos estamos, mi Dios. Amén y amén. Bueno, mi gente, que Dios me los bendiga. Cuídense.
Y que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Seguimos en contacto. Nos vemos el sábado a las 9 de la mañana. Que Dios me lo bendiga.